Continuamos con la unidad 2 correspondiente a la descripción del plasma como fluido. En la última clase estábamos viendo ejemplos de lo que entendemos por derivada convectiva. Aquí les voy a mostrar otro ejemplo. La situación que tenemos es un río que el agua entra hacia el mar. Entonces, lo que vamos a considerar aquí es la salinidad del agua. Claramente, el agua es más salada en esta región que en el río adentro, ¿verdad? Entonces, si representáramos el gradiente de salinidad como nabla S, sería un vector que apunta hacia el océano o hacia el mar, porque la salinidad crece en esta dirección. Nosotros estamos representando la posición X como río arriba. Eso es muy importante y no olvidarlo. X positivo está río arriba, X negativo está hacia abajo, hacia el océano. Y entonces, insisto, el gradiente de salinidad, que es la medida del cambio de la presencia de sal con respecto a la posición, está hacia el océano. Entonces, vamos a analizar varios escenarios. El primero que vamos a analizar es un escenario donde consideremos que la marea sube, tenemos marea alta, entonces el agua del mar empieza a subir por el río. Ahí vamos a tener, visualicemos un caso muy idealizado, ¿verdad? Donde el agua salada empieza a subir por el río mezclándose con el agua dulce, ¿no? Entonces, en esa situación, analizando esa situación, aquí voy a representar en vectores, yo tendría que la velocidad del fluido, en este caso, cuando viene el agua del mar entrando hacia arriba, la velocidad apuntaría en X positivo. Entonces, la velocidad en X es positiva. Insisto, yo estoy subido, por decirlo así, en un elemento de fluido de esa interfase agua salada, agua fresca, porque la marea está subiendo, ¿verdad? Entonces yo voy subido en ese elemento de fluido y mi velocidad apunta hacia arriba. Luego, nosotros sabemos que el gradiente de salinidad, el cambio de la salinidad con X, permítanme aquí, voy a mover esto, que lo represento aquí, es un cambio que es negativo. Cambio la salinidad con la posición. Si yo veo, por ejemplo, esto como una posición inicial y por aquí como una posición final, en términos de salinidad, la salinidad en la posición final es menor a la salinidad en la posición inicial. Entonces, esa resta de salinidad final menos salinidad inicial me da un cambio de la salinidad negativo. Por eso es que digo que el cambio de la salinidad es negativo, ¿verdad? Entonces, supongamos por un momento, esto es una situación muy idealizada, ¿verdad? Que el observador que va subido en el elemento del fluido, ahí, cuando la marea sube, él está percibiendo que la salinidad no cambia con el tiempo. ¿Por qué? Porque hay un balance en que el agua salada va hacia arriba y el agua dulce va hacia abajo, y entonces, por decirlo así, se están mezclando las dos, y a pesar de que él va para arriba, como va con el agua salada para arriba,
que se mezcla con el agua dulce que va para abajo, su medidor de cambio de salinidad con el tiempo es 0. Esto es una situación idealizada, pero que puede pasar, ¿verdad? Entonces, él va subido en la ola que va arriba, y esa ola que lleva agua salada se está mezclando con el agua dulce que va para abajo o que está ahí, pero hacen un balance de tal manera que la salinidad, el subido ahí, no cambia con el tiempo. Entonces, este término que está aquí, para efectos de lo que estoy diciendo, recuerden que es el cambio del parámetro G, en este caso salinidad respecto al tiempo, para el observador que va subido, ¿verdad? Sería como el caso del chofer que iba subido en el carro. Es como si él percibiera que no hay cambio en la densidad de carros. Entonces, para él la salinidad no cambia con el tiempo. Muy bien, este término se hace 0. Entonces, podríamos agarrar este término y pasarlo al otro lado. Con lo cual nos quedaría esto que tengo aquí. Observen, me quedaría la derivada parcial de la salinidad con respecto al tiempo es igual al negativo de esto, a menos u punto nabla salinidad. Si vemos el vector velocidad, voy a marcarlo aquí, el vector u en x, dijimos que va para arriba. Entonces, esa velocidad es positiva y dijimos que este término, el cambio de la salinidad con la posición, es menor que 0, o sea, es negativo. Entonces, por aquí tengo un menos y por aquí afuera tengo otro menos. Y entonces, eso hace que este término como un todo dé positivo. ¿Qué significa que eso dé positivo? Que para el observador que está fijo en un elemento de fluido fijo, voy a marcarlo aquí con un color para que se distinga. Este que era ese observador, voy a tratar de hacerlo aquí, aunque sea un poco salido del río, pero recuerden que está dentro del río. Es ese observador que está ahí en un elemento de fluido fijo en el río y que ese elemento de fluido le entra agua y le sale agua, pero está fijo en el río, ¿verdad? Ese elemento de fluido está fijo. Entonces, él va a percibir que la salinidad va a ir creciendo. Y observen, dijimos que esto como un todo era positivo, ¿verdad? Para él la salinidad respecto al tiempo va a ir incrementándose. Y tiene sentido porque la marea está entrando al río. Entonces él que está fijo dentro del río como un elemento de fluido fijo en el río, a él le va a entrar agua salada, cada vez más le va a entrar agua salada. Entonces él va a percibir que la salinidad con respecto al tiempo se incrementa. Eso es lo que quería representar aquí. Esa es la situación que tenemos en ese caso. Ahora pensemos en otra situación que podría suceder, que es que llueva en la montaña empiece a llover, entonces venga más agua dulce, ¿verdad? Pensemos que aquí la marea está tranquila, no es que el agua salada esté entrando, ¿verdad? Aquí tenemos una situación bastante tranquila, pero sí en las montañas llovió mucho, entonces se vino mucha agua dulce, perdón, se vino mucha agua dulce, entonces representamos la velocidad del fluido, lo representamos como UX. En este caso, la velocidad del fluido ahora es para abajo, porque la corriente ahora va para abajo. Ya no está entrando la marea, ahora la corriente va para abajo. Entonces, nuestra velocidad en X ahora es negativa. Muy bien, entonces usamos nuestra derivada convectiva
y tenemos los términos como tal. Observen que este vector velocidad es negativo y el gradiente también es negativo. Los dos vectores apuntan en la misma dirección. Por tanto, este producto escalar se hace positivo y esto sería positivo como tal. Para el observador que va subido en el elemento de fluido, que mediría esto, para él, cuando va para abajo, él, claro que sí, puede percibir que la salinidad vaya cambiando con el tiempo, ¿verdad? En tanto más se acerque a donde hay más agua salada, él definitivamente va a percibir. Aquí él venía de una región donde solo había agua dulce. Y cuando va bajando y va bajando, su indicador de presencia de sal le va diciendo que se va incrementando la sal respecto del tiempo. De igual manera, para un observador que esté fijo aquí, que tenga un elemento de fluido fijo, él va a percibir que el agua dulce que viene de las montañas entra al elemento de fluido fijo y sale del elemento de fluido fijo. Entonces para él también la salinidad va a cambiar, solo que para él la salinidad podría más bien estar decreciendo, ¿verdad? Estaría decreciendo, porque como él está fijo ahí, el agua dulce es más el agua dulce que entra. Entonces él percibiría que la salinidad va a bajar. Pero luego se contrasta con este otro término que básicamente nos dice que la salinidad va a crecer con la posición. Entonces va a haber un balance entre esta percepción y esta percepción que va a dar la percepción roja, que es que el que va subido en el elemento de fluido verde va a percibir que la salinidad se incrementa. Bueno, muy bien. Estos eran ejemplos para lograr entender y visualizar lo que significa cada término en la derivada convectiva. Es muy importante que luego saquen tiempo como para reflexionar sobre esto y verlo con más calma y analizarlo con mucho más cuidado, ¿verdad? Para entender bien lo que es la derivada convectiva. Entonces, nosotros queremos usar la derivada convectiva justamente para este término que está aquí. Yo les mencionaba que la ecuación de fluido, y ahora del elemento de fluido, la ecuación que describe el movimiento de ese fluido imaginario, está dado por esto y tiene el cambio de la velocidad respecto del tiempo. Entonces, observen, yo puedo poner la derivada de U respecto del tiempo, la parte temporal, que ya hemos venido viendo, ¿verdad? Y luego la parte de cambio de la velocidad en X, la parte de cambio de velocidad en Y y la parte de cambio de velocidad en Z. Cada coordenada cambia en el tiempo. Entonces, como vimos anteriormente, convertir esto en este término, que no es más que la velocidad U en sus tres componentes, y este término que es el operador Nabla. Y todo eso multiplicado por la velocidad U. Entonces, ya puedo poner esto como U y aquí puedo poner esto como Nabla y luego agregarle el U de aquí. Entonces, mi derivada de U respecto del tiempo, ya ahora la estoy separando en dos efectos. El efecto que percibe el observador fijo, el que está en el elemento de fluido fijo, y el observador que se mueve en las coordenadas y que percibe que U va cambiando con esas coordenadas. Va cambiando con esas coordenadas. Entonces, al final, la suma de estos dos efectos da lo que percibiría un observador que se mueve con el elemento de fluido, ¿verdad? Si lo visualizamos con la gota de leche en la taza de café,
sería ese observador que se va moviendo conforme la gota de leche se va deformando. Eso sería este término. Pero este término nos conviene separarlo en dos términos, sobre todo porque aquí ganamos que vamos a estar describiendo el fluido desde un elemento de fluido fijo en el espacio, donde el fluido entra y sale. Y eso conviene mucho para que no se nos complique demasiado el análisis, como sería si intentamos seguir la gota de leche como elemento de fluido en la taza de café. Entonces es una forma de separar efectos para lograr una mejor descripción, porque muchas veces describir el cambio de la velocidad respecto del tiempo desde la posición de la partícula, que es, por ejemplo, desde el conductor del carro, ¿verdad? Que estábamos analizando como ejemplo, se puede volver muy complicado. Muy bien, entonces, teniendo eso, ya nosotros decimos, esto lo vamos a cambiar. Sabiendo que la derivada convectiva es esto, ahora G va a ser la velocidad U. Entonces, observen, cambiamos justamente esa derivada de U respecto del tiempo por esto, donde tiene su parte de cambio de velocidad respecto al tiempo para un elemento de fluido fijo y el cambio de la velocidad del fluido para un observador que se mueve conforme la velocidad del fluido cambia con la posición, que sería este término de aquí. Y eso obligatoriamente tiene que ser igual a la sumatoria de fuerzas, porque aquí lo que tenemos es una densidad de masa, y tal vez aquí voy a aprovechar, observen que lo que yo tengo ahí es, una densidad de fuerza, que la derivada de U respecto al tiempo es la aceleración. Si eso yo lo multiplico por la densidad, esto claramente es fuerza. Entonces yo lo que tengo es fuerza y la densidad es partículas partido metro cúbico. Entonces lo que tengo es fuerza por unidad de volumen. Fuerza por unidad de volumen. Y eso yo lo llamo una densidad de fuerza. Entonces aquí lo que tenemos es la densidad de fuerza eléctrica. Luego lo que tenemos por aquí sería la densidad de fuerza magnética. Al multiplicarlo por la densidad, lo que tenemos es densidad de fuerza. ¿Qué es densidad de fuerza? Es fuerza por unidad de volumen. Eso es lo que tenemos. Recuerden eso, por favor. Aquí rigurosamente no es decir nada más fuerza, es fuerza por unidad de volumen. ¿Cómo le llamamos eso? Densidad de fuerza. Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo en toda esta unidad la conveniencia de haber separado esto así para distintos análisis, ¿verdad? Ahora, hasta aquí, como mencioné en la clase anterior, no estábamos considerando movimiento térmico, no estábamos considerando colisiones. En esta ecuación de movimiento únicamente tenemos la densidad de fuerza eléctrica y la densidad de fuerza magnética, pero no hemos considerado movimiento térmico ni colisiones. Vamos a agregar eso. Cuando consideramos movimiento térmico, se agrega un término adicional aquí, una densidad de fuerza propia de la presión que hacen las partículas por ese movimiento térmico. Observen, aquí tenemos coordenadas X, Y, Z. Aquí tengo un elemento de fluido y tenemos que tener presente que en un elemento de fluido puede haber velocidad en X, puede haber velocidad en Y, puede haber velocidad en Z. Entonces, ese movimiento cinético, que es lo que llamamos movimiento térmico de las partículas, puede hacer que se ejerza presión sobre el elemento de fluido en las distintas caras. Entonces, es de pensar que el movimiento térmico, lo que debería de agregar aquí es una densidad de fuerza
cuyo origen está en la presión que ejerce todas las partículas sobre el elemento de fluido, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que considerar que de una manera muy general, tratando de abarcar todas las posibilidades, el elemento de fluido puede tener una componente de presión a lo largo del eje Z. Observen, aquí está el eje Z. Puede tener una componente de presión en el plano ZX, aquí, Z y X. Una componente de presión en el plano ZY. El elemento de fluido podría estar expuesto a una presión en el plano YZ, a una presión en el plano YX, a una presión en YY, aquí a lo largo de Y. Y finalmente, podríamos tener que el elemento de fluido experimente una presión a lo largo de X, o una presión en el plano XZ, o una presión en el plano YX. Es decir, observen todas las posibilidades. Ese pequeño volumen podría tener presión sobre él en todas esas direcciones. Y nosotros tenemos que considerarlas todas. Todas. En total son 9 componentes de presión. Ya cuando yo tomo aquí las 3 de aquí, las 3 de aquí, las 3 de aquí, y las acomodo en una matriz, lo que obtengo es el llamado tensor de presión, que lo represento con una P mayúscula. Entonces observen, por ejemplo, la presión, voy a marcarla aquí. Observen la presión en X, la presión en Y, la presión en Z y todas las demás presiones que estaba mencionando. Pueden haber presiones debido a componentes en otros planos, ¿verdad? Pero en total pueden haber 9 componentes de presión. Cada componente de presión va a depender de la masa, de la densidad de partículas y de las velocidades de esas especies. Supongamos que I es electrones, que J son iones, entonces sería la velocidad de los electrones, la velocidad de los iones, la velocidad promedio multiplicada por la densidad multiplicada por la masa. Entonces esto como un todo es el tensor presión, es el que cubre todas las presiones posibles sobre ese elemento de fluido como tal. Ahora, ¿a qué se deben esos términos laterales? Esos términos laterales, entiéndase, esos términos fuera de la diagonal. Estos términos de aquí están fuera de la diagonal. Entonces uno se puede preguntar, ¿a qué se deberá eso? Que aparezcan esas presiones laterales. Bueno, si usted por un momento considera aquí la velocidad en la dirección X, este es el elemento de fluido, visto únicamente en el plano XY. Entonces observe que aquí la velocidad es más pequeña, aquí la velocidad es más grande y aquí la velocidad es todavía más grande. Quiere decir que la velocidad está cambiando con Y. Eso se debe a que pueden haber velocidades de las partículas, por ejemplo, en la dirección Y. Puede haber una velocidad en la dirección Y pequeña hacia acá, hacia afuera del elemento de fluido, y una velocidad pequeña hacia adentro del elemento de fluido. Aquí puede haber una componente de velocidad más grande hacia adentro del fluido, de aquí hacia afuera. Entonces, ese movimiento perpendicular de las partículas puede llevar a presiones laterales, que son justamente las que dan como consecuencia esos términos fuera de la diagonal, y no termina siendo únicamente una presión en X, ¿verdad? Sino debido a las presiones laterales tenemos esos cambios de velocidad
que apuntan en la dirección en X. Esto es lo que se conoce, lo que se suele conocer como cizalla o flujo de cizalla. Debido a esa diferencia de velocidades del fluido, se da como un cierto arrastre y generalmente en fluidos lo asociamos a viscosidad, Entonces, el hecho que esté presente esas presiones laterales fuera de la diagonal se asocian principalmente a términos asociados con la viscosidad. Entonces, continuamos. Podría darse el caso que nosotros tengamos un escenario completamente isotrópico. ¿Qué significa isotrópico? Que tiene la misma presión en todas las direcciones y que tiene las mismas circunstancias en todas las direcciones, la misma densidad en X, Y, Z, y eso nos lleva a decir que tiene la misma presión en X, la misma presión en Y, la misma presión en Z. Recuerden esto, por favor, observen que aquí nada más están los términos de la diagonal. Entonces, la presión PXX, la presión YY y la presión ZZ son estos términos de acá, de la diagonal. Esto se dice que es cuando yo tengo una función de distribución, la función de distribución que me describe el plasma es maxwelliana, que lo vimos en la unidad 1, y tengo un escenario isotrópico. Insisto, isotrópico es que tengo las mismas condiciones en cualquier dirección. Y entonces, bajo este escenario, yo no tengo presiones laterales. Solo tengo presión en XX, presión YY y presión ZZ. No tengo efectos de viscosidad, por decirlo de alguna manera. En este curso, el tensor de presión que vamos a usar es este. Nosotros no nos vamos a meter a escenarios complejos donde el tensor de presión tenga otras componentes fuera de la diagonal, porque claramente eso ya correspondería para escenarios mucho más avanzados. Nosotros únicamente vamos a recurrir a este escenario donde el tensor de presión, su componente en X, en Y, Z, es exactamente la misma. Entonces vamos a considerar que las presiones en cualquier dirección son las mismas. Ahora, para mencionar, ¿recuerdan ustedes que cuando yo tengo confinamiento magnético, yo puedo tener y tengo más bien una componente de velocidad en la dirección paralela al campo y tengo una componente de velocidad perpendicular al campo y tengo el vector velocidad resultante? Entonces, por lo tanto, yo tengo la velocidad perpendicular y tengo la velocidad paralela. Por lo tanto, yo voy a tener una presión paralela y voy a tener una presión perpendicular. La presión, se acordarán ustedes de sus cursos de química, la presión es dependiente de la densidad por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces, la presión perpendicular sería densidad por constante de Boltzmann por temperatura, pero perpendicular, porque es la presión perpendicular. De igual manera, vamos a borrar aquí esto para ponerlo en el color que corresponde. Estamos hablando que esto corresponde con la coordenada perpendicular y el otro corresponde con la coordenada o la velocidad paralela. Entonces la velocidad paralela lleva una presión que depende de la densidad, la constante de Boltzmann y de la temperatura, pero en la dirección paralela. Entonces voy a tener una presión en la dirección paralela y una presión en la dirección perpendicular.
no están incluidos efectos de viscosidad. Entonces los términos fuera de la diagonal son 0. Pero vean qué interesante. Recuerden aquí las coordenadas X, Y, Z. Recuerden que Z está en la dirección paralela. X y Y forman el plano del movimiento circular. Entonces la presión XX corresponde a una presión perpendicular, la presión YY corresponde a una presión perpendicular y la presión ZZ, que es la presión en Z, corresponde a la presión paralela. Entonces, este sería el tensor de presión en el caso de un plasma confinado magnéticamente. No estamos considerando efectos de cizalla en el flujo, ¿verdad? Entonces estos términos se hacen 0 y solamente tengo los términos diagonales. Insisto que el tensor de presión que nosotros vamos a usar es este, que es el escenario simple donde la presión es la misma en cualquier dirección. Muy bien, para entender bien los términos que vamos a usar, cuando uno ya tiene el tensor de presión, que es este término de aquí, y de forma general, pues este que vimos aquí, nosotros podemos calcular la divergencia del tensor de presión y ya vamos a ver por qué lo necesitamos. La divergencia sería aplicar el producto escalar del operador Nabla al tensor de presión. Este es el operador Nabla y este es el tensor de presión. Entonces, si usted multiplica este por este, obtiene este como un todo. Observen que sería el cambio de X respecto a PXX y ahí seguiríamos con todos los términos. Es multiplicar estas dos matrices, ¿verdad? Usted aplicando multiplicación de matrices obtiene esta matriz de aquí. No vamos a entrar en detalle, pero sería entonces el cambio de la presión XX respecto de X y así todos los demás, ¿verdad? Muy bien, entonces eso es la divergencia del tensor presión. Resulta que cuando yo tengo un tensor de presión que para un plasma que sigue una función de distribución maxwelliana, isotrópica, se acordarán ustedes que les dije que el tensor de presión solo tiene términos en la diagonal y todos son iguales. Entonces, la divergencia del tensor de presión no es más que multiplicar la matriz del operador Nabla por la matriz del tensor de presión. Y entonces uno obtiene esto, donde los términos fuera de la diagonal se hacen 0 y solo quedan los términos en la diagonal, valga la redundancia, que es el cambio de la presión con X, el cambio de la presión con Y y el cambio de la presión con Z. Entonces, esta matriz como un todo, que representa la divergencia del tensor presión, se termina representando de una forma simple, puesto que los términos fuera de la diagonal son 0, se representa de esta manera. Y esta matriz, ya representada en términos vectoriales, en una notación simple, no es más que nabla P. Nabla P. Nabla P es el gradiente de la presión. El gradiente de la presión. Entonces, la divergencia del tensor de presión cuando el tensor de presión sigue una función de distribución maxwelliana isotrópico, esa divergencia del tensor de presión termina siendo no más que el gradiente de presión. Entonces, esto es una densidad de fuerza. Esto es, si lo vemos en términos de unidades, si hacemos un análisis de unidades, esto va a tener unidades de fuerza por unidad de volumen. Entonces, es una densidad de fuerza. Una densidad de fuerza originada por el movimiento térmico. Movimiento térmico es el que da origen a la presión en el sistema. Entonces, volviendo a nuestra ecuación de movimiento, cuando uno ya considera el movimiento térmico, hasta aquí teníamos un escenario donde no estábamos considerando el movimiento térmico.
Cuando uno considera el movimiento térmico, tiene que agregar una densidad de fuerza debido a la presión. En este caso, debido al gradiente de presión. Es una densidad de fuerza que está asociada con el negativo del gradiente de presión. Entonces, cuando agregamos en la ecuación de movimiento del elemento de fluido el negativo del gradiente de presión, lo que estamos agregando es el efecto que tiene en el fluido el movimiento térmico como tal. El movimiento térmico hace que aparezca este término. Para entender un poquito más esto, cuando tenemos un rayo, claramente aquí circula una corriente sumamente intensa, ¿verdad? Muy, muy intensa, representada por estas líneas naranjas que van hacia abajo, una corriente muy, muy intensa. Claramente cuando pasa una corriente, si usted usa la regla de la mano derecha, el dedo gordo en la dirección de corriente, los dedos le dicen hacia dónde va el campo magnético inducido por esa corriente, que están representados en estas flechas celestes. Resulta que en el rayo, viendo que el rayo viene por acá, la presión en la parte más externa del rayo es menor a la presión en el centro del rayo. Entonces la presión en el centro del rayo es muy grande y la presión en el borde del rayo es más baja. Por lo tanto hay un gradiente de presión. La presión crece radialmente hacia el centro del rayo. Bueno, lo que les estoy diciendo es que el negativo del gradiente de presión corresponde a una densidad de fuerza. Y claro, como es el negativo del gradiente de presión, si el gradiente de presión va hacia adentro, el negativo del gradiente de presión va hacia afuera. Por tanto, hacia dónde apunta y hacia dónde lleva las partículas esta densidad de fuerza, las llevaría a que el rayo se expanda. Y eso es debido a la presión del movimiento térmico de las partículas que están contenidas ahí en el rayo. Pero ustedes dirán, bueno, si esa fuerza, debido al movimiento térmico, que genera un gradiente de presión y que genera una densidad de fuerza de presión en la dirección del negativo del gradiente de presión, expande las partículas, ya haría que el plasma del rayo no se vea como un rayo, sino más bien se vea como una especie de luz difusa en toda la atmósfera, ¿verdad? Y no como un rayo. Bueno, la razón de que se ve como un rayo es porque, muy bien, la densidad de fuerza correspondiente a menos el gradiente de presión expande las partículas, pero la alta corriente y el campo magnético que se induce genera una fuerza opuesta a menos el gradiente de presión. Entonces hay un equilibrio de fuerzas entre la fuerza térmica hacia afuera y una fuerza magnética hacia adentro, y eso hace que el rayo tenga la forma filamentosa que tiene. Esto lo vamos a ver con más lujo de detalle más adelante y van a entender ustedes perfectamente cuál es el origen de esa densidad de fuerza magnética, ¿verdad? Pero entonces vean aquí un ejemplo de cómo el movimiento térmico da origen a una densidad de fuerza que es dependiente del gradiente de presión y que llevaría a expandir las partículas por ese mismo movimiento térmico.